Para muchos agilistas, la reunión de la retrospectiva es el evento más importante del marco de Scrum. This is very important. En lo personal, yo no comparto esa idea. Lo que sí es un hecho es que es una de las reuniones claves y críticas para la mejora continua de nuestros equipos que están haciendo Scrum. En la guía oficial de Scrum vamos a encontrar la palabra retrospectiva en al menos 12 ocasiones, a lo largo de 6 diferentes temas o secciones. Acompáñame a ver todo lo que tiene que ver con la retrospectiva. Después de que platiquemos sobre qué es la retrospectiva y qué nos dice la guía, quédate hasta el final de este video porque te voy a compartir 5 formatos de retrospectivas que seguramente no conoces. La idea es conservar la motivación de tu equipo y que cada vez que se reúnan a tener esta retrospectiva, siempre tengan una nueva manera de mejorar. Si esta es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con varios equipos Scrum en México, en Estados Unidos y en Alemania, y la idea de este canal es, mediante lecciones cortas, enseñarte lo que he aprendido, así como lo que dice el librito, experiencia y práctica. Si este es un tema que te interesa, por favor dale aquí abajo donde dice suscribir para que puedas recibir una notificación cada vez que suba nuevos videos como este. Entrando al tema, la palabra retrospectiva aparece por primera vez en el índice de la guía oficial de Scrum. ¿Por qué? Porque tiene su propia sección, ya que es uno de los eventos oficiales de Scrum, a diferencia, por ejemplo, de las juntas de refinamiento, que no son un evento oficial. El segundo lugar en donde aparece la palabra retrospectiva es en la parte en donde viene la descripción de qué es la adaptación. La adaptación, recordemos que es uno de los pilares de Scrum. En esta sección se hace mención a la retrospectiva simplemente porque se mencionan las reuniones o los eventos oficiales de Scrum, y se hace referencia a la retrospectiva como uno de los eventos que ayudan a la inspección y adaptación del producto. El tercer lugar de 6 lugares en donde aparece la retrospectiva es en la descripción del sprint. En este párrafo, al mismo tiempo que mencionan los eventos, al final hacen referencia a que la retrospectiva es el último de los eventos. Por lo tanto, lo que yo entiendo es que al final de la retrospectiva, que el equipo debe de salir con el chip de: señores, ya se terminó, ya se acabó el sprint, y ahora sales con el chip de qué es lo que viene. Cuarta ocasión en la que se menciona la retrospectiva en la guía es en su propio capítulo, por así decirle, o en su propio tema, en donde se describe todo lo que debe de suceder, los objetivos. Y aquí vemos pues que la retrospectiva es una oportunidad para que el equipo haga una inspección a sí mismos y a sus procesos y decida cuáles son los action items o las acciones que van a tomar. La retrospectiva tiene que suceder en teoría después de la revisión del sprint, pero antes de la planeación del siguiente sprint. Y normalmente tiene una duración no mayor a 3 horas cuando los sprints son de un mes. Por lo tanto, lo regular o lo más común es encontrar equipos que hacen sprints de 2 semanas. El Scrum Master es obviamente quien se encarga de coachar al equipo para que se entiendan los objetivos y de qué se trata la reunión. El Scrum Master también debe de asegurarse de que la reunión sea positiva y productiva. El Scrum Master enseña a todos a que la reunión se mantenga dentro del tiempo limitado. Y por último, el Scrum Master también tiene que participar en esta reunión como parte del equipo, ya que el proceso recae sobre él. Esto me parece lo más importante, el propósito de la retrospectiva. Se trata de inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a las personas, relaciones, procesos y herramientas. Hay que identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras, y creamos un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el equipo Scrum desempeña su trabajo. Es decir, el equipo tiene que hacer un plan para promover la mejora continua cada sprint. Hay que entender que obviamente el equipo, aparte de querer ser más productivo y hacer este plan para mejorar como equipo sus procesos, sus herramientas, etc., la idea detrás de eso es que el producto que están creando tenga mejor calidad. Y es ahí cuando entra a esta fotografía la parte de la Definition of Done. Si no saben qué es la Definition of Done, les voy a dejar un link a un video aquí arriba en donde hablo justamente de algún ejemplo de la Definition of Done y de qué se trata. Pero bueno, lo importante que es que en esta reunión, en la retrospectiva, es en donde tenemos que ir a nuestra Definition of Done y hacer los ajustes de acuerdo a las lecciones aprendidas durante el sprint, de modo que podamos agregar, modificar o borrar elementos de ese checklist de la Definition of Done para que haga más sentido la manera en la que estamos produciendo nuestro valor o nuestro incremento. La guía también nos aclara que no tenemos que esperarnos a esta reunión para poder implementar mejoras al proceso,
sería como anti-ágil tener que esperarte a una reunión para corregir un problema o mejorar un proceso que identificaste hace una semana, ¿no? El quinto lugar en donde aparece mencionada la retrospectiva es al mencionar el Sprint Backlog. Y bueno, en esta parte dirás, ¿qué tiene que ver la retrospectiva con el Sprint Backlog? Bueno, al final del párrafo en donde describe lo que es el Sprint Backlog, y de nuevo, si no conoces el Sprint Backlog, ¿qué significa? Te invito a ver este video que te voy a dejar arriba, que habla sobre la guía de Scrum, y ahí describimos qué es lo que es el Sprint Backlog. Pero si ya lo conoces, que yo espero que ya sepamos qué es, pues resulta que al final de este párrafo viene una línea bien importante en donde dice: para asegurar el mejoramiento continuo, la lista de pendientes de sprint incluye al menos una mejora de procesos de alta prioridad identificada en la retrospectiva inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que significa? Y esto lo he visto, creo que nada más en los equipos en Alemania vi que se implementara. No lo he visto ni en Estados Unidos ni en México en ningún equipo. En cada sprint siempre hay que seleccionar una historia, es decir, invertirle tiempo del equipo para la mejora continua. Hay que especificar una historia, un bloque de trabajo o como lo queramos llamar, para que en el sprint siempre se trabaje para mejorar. Y bueno, el sexto lugar en donde se hace mención a lo que es la retrospectiva es al final, en donde están las notas de qué es lo que cambió de la versión de Scrum Guide 2017 contra la del año anterior, 2016, que tenemos que implementar una historia o parte del trabajo de cada sprint para la mejora continua. Y bueno, la verdad es que yo en mi experiencia he visto que los equipos se van cansando de siempre tener la misma dinámica al final del sprint. Yo recomiendo que se vaya variando las retrospectivas, la manera en la que se hacen. Hay un sinfín de actividades o de dinámicas diferentes en internet. Yo les voy a dejar aquí arriba las 5 que les prometí en otro video. Espero que las vean y que les sirvan. A mí realmente en los equipos en donde he estado sí ha cambiado la visión o el panorama o el estado de ánimo de los equipos de acuerdo a diferentes dinámicas que se han hecho al momento de llegar a la retrospectiva. Y bueno, por último, si llegaron hasta aquí, de regalo les voy a dar una frase que encontré relacionada con el tema que hemos visto en este video. Y la frase dice así: Improvements begin with I, de Arnold Glasgow. Como siempre, les dejo la interpretación a cada uno. Y bueno, cada quien la interpreta de una manera, pero creo que la lección o el consejo está muy claro, ¿no? Hay que empezar con nosotros mismos. Y esto aplica no nada más para Scrum, sino creo para cualquier situación en un grupo o incluso el cambio que estamos esperando en este país. Si este video les dejó algo o les ayudó en algo, les pido que me regalen un like aquí debajo y que se suscriban al canal para que no se pierdan más videos como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.